Hola, somos alumnos del Instituto Tecnológico de Zacatepec en la carrera de Ingeniería Bioquímica y hoy traemos para ti este video informativo acerca de los enlaces químicos. Un enlace químico es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos, moléculas e iones, es decir, que corresponde a las fuerzas que mantienen unidas a los átomos, moléculas e iones. Objetivos de esta práctica: distinguir el enlace entre átomos del enlace entre otras especies químicas, moléculas con otras moléculas, moléculas e iones, entre otras. Objetivo 2. Reconocer las propiedades macroscópicas que se observan en una sustancia con el enlace que se da entre sus átomos, como puede ser el estado físico en el que se encuentra a temperatura ambiente, si son buenos conductores de electricidad y de calor, y a qué temperatura es su punto de fusión y ebullición. Existen dos tipos de enlaces químicos. En este momento hablaremos sobre los enlaces intramoleculares. ¿Qué son? Bien, al momento de hablar sobre este tipo de enlaces debemos de tener en cuenta el concepto básico, en el cual es que los átomos comparten electrones. Esta acción la llevan a cabo con el único propósito de producir una unión que les permitirá establecer una nueva estabilidad, siempre teniendo en cuenta la carga eléctrica. ¿Cuáles son estos tipos de enlaces intramoleculares? Generalmente son enlaces fuertes, como enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Como todo tipo de enlace, tiene sus características. La primera es la regla del octeto, la cual fue postulada por Gilbert Lewis en 1916. Aquí participan los electrones de valencia y se trata de una tendencia a completar el nivel de energía externo, S y P, de los átomos involucrados con 8 electrones, adquiriendo así la configuración electrónica de un gas noble. Nivel de energía o nivel energético es un estado o conjuntos de estados cuya energía es uno de los valores posibles del operador hamiltoniano y por lo tanto su valor de energía es un valor propio de dicho operador. Matemáticamente, los estados de un cierto nivel energético son funciones propias del mismo hamiltoniano. Existen 7 tipos de niveles de energía o niveles energéticos. Estructura de Lewis, también llamada diagrama de punto y raya, modelo de Lewis, diagrama de valencia o regla de octeto. Es una representación gráfica que muestra los pares de electrones en iones o puntos de enlace entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que pueden existir. Y por último, la electronegatividad. Es la capacidad del núcleo atómico de un elemento para atraer a los electrones de otro átomo. Les hablaré acerca del enlace iónico. El término enlace iónico o electrocovalente se refiere a las fuerzas electrostáticas que existen entre iones con carga opuesta. Los iones podrían formarse a partir de átomos por la transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro. Las sustancias iónicas casi siempre son el resultado de la interacción entre metales de la extrema izquierda de la tabla periódica y no metales de la extrema derecha, excluidos los gases nobles del grupo 8A. La característica que define a este tipo de enlace es la transferencia completa de electrones. El átomo menos electronegativo cede electrones y adquiere una carga positiva, entonces se convierte en un ion positivo o catión. El elemento más electronegativo acepta dichos electrones y adquiere una carga negativa, entonces se convierte en un ion negativo o un anión. En palabras más sencillas, los enlaces iónicos son resultado de la transferencia prácticamente total
de uno o más electrones de un átomo a otro. Un ejemplo claro de este tipo de enlace es la sal de mesa. El sodio pertenece al grupo 1A y el cloro al 7A. Así, el sodio le cede su único electrón para tener una carga más estable y el cloro lo acepta para completar su octeto. Les hablaré de los distintos tipos de enlaces covalentes, tanto el polar, el no polar y el dativo. El enlace covalente es aquel formado por dos no metales, en el cual ambos átomos comparten electrones para completar el octeto. El octeto, recordemos, es la regla que dice que el átomo se estabiliza al rodearse por 8 electrones. En el siguiente esquema vemos el enlace covalente entre dos átomos, siendo el que está en azul el átomo A y el que está en color naranja el átomo B. El enlace covalente sería la interacción mostrada en rosa, y esta interacción está formada a su vez por un par de electrones que están en negro, que son el enlace. Estos son los electrones que se comparten, por eso se ven las órbitas en gris. Ambos átomos se superponen. En general, podríamos decir que los enlaces covalentes se clasifican en polar, no polar o apolar y puro o dativo. El polar es aquel que presenta una asimetría en la distribución electrónica. El no polar o apolar es simétrico en esta distribución. Y el dativo es aquel que un átomo cede un par antienlazante. El enlace covalente polar es aquel que presenta un momento dipolar distinto a cero. La nube electrónica se distribuye asimétricamente. En este caso usaremos el ejemplo del monóxido de nitrógeno, o sea, la molécula del agua, que tiene dos enlaces covalentes. Uno de los átomos es más electronegativo, en este caso es el oxígeno. Los hidrógenos son menos electronegativos. Sabemos que los pares de electrones de los enlaces se van a acercar más hacia el oxígeno, por lo tanto el hidrógeno tendrá una carga positiva y el oxígeno tendrá una carga de 2 negativa. Por la repulsión de los pares de electrones libres, la molécula es asimétrica, formando un triángulo y teniendo un ángulo de 104.5 grados entre estos dos hidrógenos. Por su lado, el enlace covalente no polar es aquel que presenta un momento dipolar igual a 0. La carga se distribuye, por lo tanto, de manera asimétrica. Para el caso del metano, que es el carbono es el átomo más electronegativo entre todos, pero como todos los hidrógenos se ubican a la misma distancia del carbono, formando una pirámide tetraédrica, entonces el momento dipolar es igual a 0. También vemos este caso que todos los átomos son no metales, por lo tanto es fácil identificar que son enlaces covalentes. Por último, el caso está el enlace covalente dativo, que es el en el que uno de los átomos dona un par para el enlace, es decir, participa uno solo, pero comparte con el otro de manera que se ubica entre las órbitas de los dos átomos, como mostradas en la figura de la primera diapositiva. El ejemplo para el enlace dativo es el ácido sulfúrico. Sabemos que el azufre tiene esta estructura de Lewis, donde dos pares antienlazantes y dos electrones libres conforman los electrones de valencia del azufre. Sin embargo, además de usar los dos electrones libres para enlazar con los oxígenos y formar un enlace simple, como estos enlaces simples, además de usar estos, utiliza los pares antienlazantes donándolos en el enlace dativo para los oxígenos que están arriba y abajo de la imagen, señalados con una flechita roja. Eso es todo de los enlaces covalentes.
Enlace covalente coordinado o dativo. La diferencia de un enlace dativo con un enlace covalente es que en lugar de que cada átomo aporte un electrón, en este caso, los dos electrones son aportados por un mismo átomo. Es necesario que el átomo que aporta los dos electrones deba tener pares libres para formar los enlaces coordinados. Estos enlaces pueden ser representados por la estructura de Lewis, pero ya que generalmente suelen tratarse de iones poliatómicos, van enmarcados entre corchetes. Un ejemplo es el ion de amonio, NH4+, en el que el ion también se combina con el amoníaco. Para determinar la estructura de Lewis de esta molécula, se deben conocer las configuraciones electrónicas del nitrógeno y el hidrógeno. Estas quedarían de esta manera. Los electrones que se encuentran en la última capa de valencia son los que nos sirven para dibujar la estructura de Lewis. Al sumar estos electrones nos da como resultado 5 electrones pertenecientes al átomo de nitrógeno, mientras que la configuración electrónica del hidrógeno queda de esta manera, quedándose con un electrón de valencia. Este se multiplica por 4 ya que tenemos 4 átomos de hidrógeno, lo que nos da 4 electrones de valencia. Entonces tendríamos un total de 9 electrones de valencia, pero al tener una carga positiva, quiere decir que hay un electrón menos del que debería de haber, por lo que se le resta un electrón, quedando así con 8 electrones de valencia. Estos se dividen en 2 para calcular los pares de electrones, dando como resultado 4 pares de enlazantes, lo que significa que no tenemos pares libres, dando como resultado 0, por lo que su geometría molecular sería tetraédrica. Enlace metálico. ¿Qué es? Es una fuerza que se encarga de mantener unidos a los átomos en una sustancia metálica. Es aquel que se da entre dos átomos de dos metales, en el cual los átomos pierden sus electrones en sus capas más externas, los cuales se trasladan de forma libre entre ellos, creando una nube electrostática. Pero, ¿qué tipo de estructura tiene este enlace metálico? En los enlaces metálicos, cada átomo se encuentra divididos en 12 átomos. 6 de ellos se encuentran en el mismo plano, 3 están ubicados por encima y 3 por debajo. Los electrones son extraídos de sus orbitales por la baja electronegatividad. Es un enlace de consistencia fuerte, que se forma entre elementos que pertenecen a la misma especie. Pese a que su estructura es muy cercana, pueden interaccionar sus núcleos en las nubes electrónicas, empaquetándose en 3 dimensiones, razón por la cual los núcleos están rodeados de dichas nubes. Aquí se presentan 3 tipos de redes tridimensionales, los cuales son hexagonal compacta, cúbica centrada en las caras o cúbica centrada en el cuerpo en las 3 dimensiones. ¿Cuáles son las características de la sustancia metálica? En primer lugar está la maleabilidad, la cual es la propiedad que les permite ser descompuestos en láminas para poder darles una forma determinada sin que se rompan o se destruyan. Continuamos con la ductilidad. Esta es la capacidad para deformarse de forma permanente, por ejemplo, estirar, doblar o extender como respuesta al estrés. Es muy importante no confundir estas dos características, pero para conocer su diferencia debemos de recordar qué significa cada término. Como bien se sabe, la maleabilidad es la propiedad que permite que sean descompuestos en láminas, sin producir algún daño al material, sin romperlo o producir algún tipo de defecto, por lo que pueden ser extendidos sin ser dañados. Por otra parte, la ductilidad es la propiedad que cuando se encuentran bajo la acción de una fuerza determinada pueden llegar a deformarse en formas de hilos, aunque no se rompen. Es importante tener en cuenta estos dos tipos de conceptos, ya que no es lo mismo la maleabilidad que la ductilidad, como bien se dijo antes. Conducción de calor o conducción calorífica. La capacidad de una sustancia de transferir la energía cinética de sus moléculas a otras adyacentes o a sustancias con las que están en contacto.
Continuamos con la conducción de electricidad o conducción eléctrica. Es la medida de la capacidad para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. Esto se produce ya que tienen una estructura con muchos electrones con vínculos débiles, y es por eso que permite su movimiento. Por último está el brillo metálico. Esta característica es propia de los metales, cuya superficie representa un aspecto lustroso. ¿Cómo se forman este tipo de enlace? El enlace metálico se produce cuando se da la combinación de metales entre sí. Se sabe que los metales necesitan ceder algunos de sus electrones, esto para poder alcanzar la configuración de un gas noble. Los metales entonces pierden los electrones de valencia, formando de esta forma una nube de electrones entre sus núcleos positivos. Pero, ¿cuáles son las propiedades del enlace metálico? En primer lugar, los enlaces metálicos se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. Sus puntos de fusión y ebullición son muy variados. Esto es debido a porque son unos enlaces muy fuertes. Son bastante solubles en estado fundido. Tienen brillo metálico. Tienen buena conductividad eléctrica y de calor. Esta propiedad se debe a que los electrones tienen la capacidad de actuar libremente en sus movimientos. Para este tipo de enlace existen dos teorías con respecto a ello. La primera es la teoría de la nube de electrones, que es también llamada la teoría del gas electrónico, y constituye una idea simple del enlace. Dice que la estructura se encuentra conformada por cationes, hechos de metal, que se encuentran sumergidos en un mar de electrones, y que son electrones de valencia, los del átomo de un metal, y que además tienen la capacidad de evitar las diferentes repulsiones electrostáticas. Pueden darse entre iones de carga positiva. Esta teoría explica la conductividad de los metales en la capacidad de movimiento que tienen los electrones. Lamentablemente es inconveniente, ya que no logra explicar de forma cuantitativa las conductividades de dichos enlaces. La siguiente teoría es la teoría de bandas. Dicha teoría nace de la aplicación de la mecánica cuántica que poseen los enlaces metálicos. Esta dice que a partir de dos orbitales atómicos que corresponden a dos átomos podemos llegar a obtener dos diferentes orbitales moleculares. Entre mayor sea el número de órbitas moleculares, menor será la diferencia de energía que haya entre ellos. A continuación veremos las características del enlace metálico. Las principales características de este tipo de enlace son las siguientes. Son no direccionales. Esto quiere decir que tienen atracción electrostática. Tienen una gran fuerza de unión metálica, la cual depende de la carga que tengan los cationes. Poseen un brillo metálico. Esto es como resultado de la interacción que se da entre los electrones del metal con las diferentes longitudes de la onda. Tienen conducción de energía eléctrica. Poseen conducción de energía térmica. Esto se debe a que cuando se calientan los electrones que logran adquirir entonces una enorme cantidad de energía cinética y pueden desplazarse a regiones más frías. Y por último, poseen características de disipación de energía. Esto es cuando sucede el choque y de vibración de cationes. Bien, ahora veamos unos ejemplos de dichos enlaces. Los enlaces metálicos pueden y son utilizados en actividades de la vida diaria. Un ejemplo bastante común es el bronce, el cual es creado a partir de una aleación de estaño y cobre y es utilizado en la construcción de campanas y estatuas. El acero, por otra parte, es formado de carbono y de hierro. Este es otro ejemplo. Esta aleación hace que el acero sea más fuerte
y se puede utilizar en la producción de cocinas y congeladores, al igual que en construcciones y en la fabricación de puentes. Como bien dijimos, existen dos tipos de enlaces químicos. Ahora veremos los enlaces intermoleculares. ¿Qué son los enlaces intermoleculares? Bien, es importante recordar que en el interior de una molécula existen átomos y que estos permanecen unidos. Esta unión se da gracias a las fuerzas intermoleculares, que pueden ser enlaces iónicos o covalentes esencialmente. Este tipo de enlaces es la que se encarga de mantener unidas a todas las moléculas y además son las que se encargan de proporcionar una serie de características con respecto a la parte química de las sustancias. ¿Cuáles son estos tipos de enlaces intermoleculares? En primer lugar tenemos a las fuerzas de Van der Waals. Interacciones dipolo-dipolo. Enlace de hidrógeno. Y enlace dipolo instantáneo a dipolo inducido. ¿En qué se diferencian los enlaces intramoleculares de los enlaces intermoleculares? Bien, los enlaces intermoleculares son aquellos que unen a los átomos dentro de una molécula y son fuerzas que para que puedan ser ejecutadas necesitan de la presencia de un cambio químico para luego determinar las propiedades químicas que se encuentren en una determinada sustancia. Por su parte, las fuerzas intermoleculares actúan sobre las moléculas haciendo que estos se repelan o se atraigan. Se encargan entonces de las propiedades físicas de los elementos. ¿Cuáles son las características de las fuerzas intermoleculares? Bien, sus principales características son las siguientes. No tienen las mismas fuerzas que los enlaces intramoleculares. Tienen la capacidad de poder ejecutar una atracción entre las moléculas que forman parte de una sustancia determinada. Su intensidad tiende a reducirse de manera drástica cuando la distancia que existe entre las moléculas se aumenta. Este tipo de fuerza no tiene ningún tipo de ventaja en los gases. Se puede ver reflejada en las diferentes propiedades que tienen los líquidos, como por ejemplo en el punto de fusión y en el de ebullición. Tienen un orden de magnitud, el cual es relativo y se basa en el enlace de hidrógeno, el dipolo-dipolo y la dispersión del London. Estos tipos de enlace se presentan ante la presencia o la ausencia de los electrones. Los diferentes tipos de enlaces intermoleculares que pueden actuar entre las moléculas se pueden clasificar en los siguientes tipos: dipolos permanentes, inducidos, dispersos y por último los puentes de hidrógeno.
¿Por qué son importantes estos tipos de enlace? Este tipo de fuerza es importante principalmente en los gases, pues son los responsables de cómo estos pueden llegar a comportarse. También tienen un papel fundamental en los estados de agregación de la materia. Con esto nos referimos a los estados líquidos, sólidos o gaseosos. Estos enlaces participan activamente en una serie de procesos en las especies vivas y en los sistemas biológicos, como por ejemplo en la catálisis enzimática. Sin este tipo de fuerza, la vida prácticamente no podría existir, pues son las encargadas de las propiedades a las sustancias. Por ejemplo, si el agua no tuviera enlaces por medio de las fuerzas intermoleculares, cambiaría de estado con mucha facilidad y no podría desarrollarse ningún tipo de vida en la Tierra. Son fuerzas que están presentes en el alcohol, en el ADN, en los carbohidratos, proteínas, glucosa y celulosa. Sin ellas, todas estas sustancias y muchas más no podrían existir. Pero veamos un ejemplo para que esto quede más claro. El etanol. Este es un líquido muy volátil y utiliza fuerza dipolo-dipolo para controlar su peso molecular. Posee una gran cantidad de puentes de hidrógeno y gracias a la fuerza intermolecular, esta sustancia tiene un punto de ebullición bastante elevado. Otro ejemplo puede ser el agua. El agua posee fuerzas intermoleculares intensas y son conocidas como puentes de hidrógeno. Estas actúan por medio de una forma dipolo-dipolo que se da entre el átomo de hidrógeno y el átomo electronegativo. Tiene además elementos de pequeño tamaño, así como una gran electronegatividad, lo que hace que se produzcan cargas parciales. Las fuerzas de Van der Waals es un tipo de enlace intermolecular en el que las moléculas polares se unen unas con otras por la existencia de dipolos. Son fuerzas mucho más débiles que los enlaces moleculares, del orden de 100 veces menores a los enlaces iónico, covalente y metálico, pero fundamentales para explicar muchos fenómenos. Para esto les hablaré un poco acerca de las moléculas polares. Estas son aquellas formadas por átomos con grandes diferencias de electronegatividad, por lo que la densidad electrónica se concentrará en ciertas regiones de la molécula. Las moléculas polares tienen un dipolo permanente, como si fueran imanes con un polo positivo y otro negativo. Así, la región positiva de la molécula atraerá la región negativa de otras moléculas cercanas y viceversa. Las características de este tipo de fuerza son que son muy dependientes de la temperatura. Un aumento de temperatura produce un decrecimiento de las fuerzas intermoleculares. Son más débiles que los enlaces químicos. La distancia de unión es a nivel de micras y las uniones no están direccionadas. Algunos ejemplos de este tipo de enlace son dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, dipolos transitorios o fuerzas de London y el ion dipolo. El enlace dipolo-dipolo es una fuerza de Van der Waals. Para que existan fuerzas de atracción dipolo-dipolo deben estar presentes moléculas polares. Las moléculas polares son dipolos. En estas moléculas existen regiones o polos con una carga parcial negativa y otra con carga parcial positiva. Las moléculas polares se atraen cuando el extremo positivo de una de ellas está cerca del extremo negativo de la otra, formando así una atracción electrostática. Pero se repelen cuando un extremo negativo está cerca de otro extremo negativo. Lo mismo para el extremo positivo. Ejemplos y características. Esta fuerza de atracción entre dos dipolos es tanto más intensa cuando mayor es la polarización de dichas moléculas polares. Las moléculas serán más polares cuando mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados. Un ejemplo del enlace dipolo-dipolo es la acetona. El enlace dipolo-dipolo es más débil comparado con el enlace de hidrógeno, pero es más fuerte que el enlace de dispersión de London.
Como podemos observar, el punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius, mientras que el punto de ebullición de la acetona es de 56.2 grados Celsius. Esto se debe a que el enlace de hidrógeno o puentes de hidrógeno son más fuertes que el enlace dipolo-dipolo. Enlace de hidrógeno. Este también es un ejemplo de los tipos de enlaces intermoleculares. ¿Qué es un enlace de hidrógeno? También conocido como enlace por puente de hidrógeno. Son un tipo de enlace que se encuentra dentro de los enlaces intermoleculares, los cuales son un tipo de fuerzas de atracción que existen entre las moléculas de las sustancias de carácter covalente, siendo el enlace de hidrógeno un tipo particular de interacción electrostática dipolo-dipolo, que se da entre un átomo de hidrógeno que se encuentra formado por un enlace covalente altamente polarizado y un átomo de tamaño pequeño como un carácter electronegativo. ¿Cómo se da este tipo de enlace? El enlace por puente de hidrógeno se da entre un átomo donante, el electronegativo que posee el hidrógeno, y uno receptor, el electronegativo sin hidrógeno. Suele generar una energía de entre 1 a 40 kilocalorías sobre mol, haciendo esta atracción considerablemente más fuerte que la ocurrida en la interacción de Van der Waals, pero más débil que en los enlaces covalentes e iónicos. Usualmente ocurre entre moléculas con átomos como el nitrógeno, oxígeno o flúor, aunque también se observa con átomos de carbono, cuando estos están unidos a átomos altamente electronegativos, como en el caso del cloroformo. Pero, ¿por qué ocurre esta unión? Esta unión ocurre porque al estar unido a un átomo altamente electronegativo, el hidrógeno adquiere una carga parcialmente positiva, haciendo que comience a atraer otros átomos electronegativos hacia sí. De aquí surge una unión que, aunque no se puede clasificar como totalmente covalente, une al hidrógeno y su átomo electronegativo a este otro átomo. ¿Cuáles son sus características de este tipo de enlace? Longitud de enlace. Es la característica más importante a medir en un enlace de hidrógeno, es su longitud. A mayor longitud, menos fuerte, la cual se mide en angstroms. A su vez, esta longitud depende de la fuerza de enlace, de la temperatura y de la presión. Fuerza de enlace. La fuerza de enlace depende en sí de la presión, temperatura, el ángulo de enlace y el ambiente. Temperatura. Se ha estudiado que los enlaces de hidrógeno son propensos a formarse a menores temperaturas, ya que la disminución de densidad e incremento de movimiento molecular a mayores temperaturas causa dificultades en la formación de puentes de hidrógeno. Se pueden romper los enlaces de manera temporal y/o permanente con el aumento de la temperatura, pero es importante destacar que los enlaces también hacen que los compuestos posean mayor resistencia a la ebullición, como es el caso del agua. Presión. A mayor presión, mayor será la fuerza del enlace de hidrógeno. Esto sucede porque a más altas presiones los átomos de la molécula se compactarán más, y esto ayudará a que la distancia entre los componentes del enlace sea menor. De hecho, este valor es casi lineal cuando se estudia por ejemplo, el hielo en una gráfica en donde se aprecia la longitud de enlace encontrada con la presión. Pero veamos un caso para quedar más claros. Un ejemplo es el agua. El caso del agua quizás es el más fácil en cuanto a enlaces de hidrógeno se refiere, pues esta se encuentra formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, pudiendo entonces dos moléculas de agua formar un enlace de hidrógeno, entre ellas conociéndose como dímero de agua.
Enlace dipolo instantáneo, dipolo inducido, o fuerzas de dispersión de London. Las fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido se dan entre moléculas covalentes apolares e incluso entre átomos no enlazados, como es el caso de los gases nobles. El movimiento de los electrones en un átomo o en una molécula polar puede crear un momento dipolar instantáneo, que al estar cerca de otro átomo o molécula polar, los electrones del segundo son repelidos, originándose un dipolo inducido. Estos dipolos sienten una cierta atracción mutua, de carácter débil, que reciben el nombre de fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido, o también fuerzas de London o fuerzas de dispersión. Una vez considerada, por tanto, la naturaleza de estas fuerzas de London, cabe destacar que aumenta con el tamaño de la molécula y, por tanto, con la masa molecular. Esto es debido a que cuanto más grande es la molécula, más electrones tendrá, más grande será la nube electrónica y más alejada se hallará esta del núcleo. Esto hace que en las moléculas grandes sea más fácil la formación de dipolos instantáneos. Se dice que estas moléculas son polarizables. Mayor polarizabilidad provoca una mayor fuerza de dispersión o fuerza de London, es decir que las fuerzas de London en las moléculas más grandes son más intensas y por lo tanto cuesta más separar esas moléculas. Se tendrán puntos de ebullición y puntos de fusión más elevados. Por ejemplo, si consideramos las moléculas diatómicas de los halógenos cloro, bromo y yodo, sus puntos de fusión y ebullición y su estado de agregación a temperatura ambiente son diferentes, esto debido a la polarizabilidad de la molécula. Las fuerzas de London son las fuerzas intermoleculares más débiles. Por esto, en general, la mayoría de compuestos covalentes apolares son gaseosos a temperatura ambiente, presentando bajos puntos de ebullición y fusión. Estos aumentan conforme el tamaño atómico. Los gases nobles, que son átomos que no conforman enlace, en los cuales el punto de ebullición superior corresponde al más grande de la serie, el radón. Por ser el más grande de la serie, los puntos de ebullición crecen de menor a mayor. En conclusión, podemos observar las diferencias entre las fuerzas intermoleculares e intramoleculares, las cuales son dos tipos de fuerzas que mantienen unidas las moléculas individuales y los átomos. Estas fuerzas controlan el movimiento de moléculas y átomos. Ambos tipos de fuerzas determinan las características químicas y físicas de las sustancias. La diferencia principal entre las fuerzas es que las fuerzas intermoleculares existen entre las moléculas mismas, mientras que las fuerzas intramoleculares existen entre los átomos dentro de una molécula. Gracias por ver nuestro video.